Hola a todos y todas, soy el Dr. Fassi. Yo soy médico hematólogo, soy jefe de trabajos prácticos de la unidad académica número 1 de Fisiología y Biofísica de la Facultad de Medicina. Soy además el coordinador de Fisiología de la Sangre. Vamos a hablar o dar comienzo al primer video del seminario 9. El seminario 9 versa sobre las generalidades de la sangre y sus funciones, sobre la hematopoiesis, sus características fundamentales y principales y su funcionamiento. Y finalmente hablaremos de los metabolismos de la vitamina B12 y el ácido fólico con sus diferentes funciones vitales para la vida del organismo. Los objetivos de la primera parte es conocer y comprender los componentes y las funciones de la sangre, la hematopoiesis, sus definiciones, hematopoiesis basal y adaptativa, conceptos básicos de biología celular aplicados a la hematopoiesis, niveles de organización celular en la médula ósea, topografía y características, hematopoiesis embriofetal con sus diferentes etapas, sobre las stem cells, definición y características, y sobre los nichos hematopoyéticos endostal y vascular y sus propiedades. Composición de la sangre. La sangre es un tejido bastante especial o particular que está formado por células que se encuentran en suspensión en un medio líquido denominado plasma. Como ven en la figura, el plasma representa entre un 45 y un 55% del volumen total de sangre, mientras que entre un 40 y un 45% está dado por las células o elementos formes. Vemos que dentro de los elementos formes prácticamente todo pertenece a los glóbulos rojos y una muy pequeña fracción está dado por los glóbulos blancos con sus diferentes subtipos y por las plaquetas. Funciones de la sangre. La sangre tiene una multiplicidad de funciones que son muy importantes para la vida del organismo. De hecho, la sangre recorre todos los tejidos, órganos y células que utilizan a la sangre para volcar sus contenidos o sus producciones de sustancias y también tomar sustancias de ellas que son fundamentales para su sobrevida. No solo sustancias, sino también gases, como ahora veremos. Por eso, la función de transporte es muy importante porque la sangre transporta gases como el CO2 y el oxígeno que las células utilizan para la respiración celular y el metabolismo, y el CO2 que producen justamente producto de ese metabolismo. Reciben nutrientes que se obtienen a partir de los alimentos, metabolitos que se obtienen de esos nutrientes, que forman parte de lo que llaman metabolitos del metabolismo intermedio, productos de secreción endógena, como por ejemplo las hormonas y otras sustancias, y productos de excreción para ser eliminados. También la sangre ejerce funciones de protección a través de los componentes del sistema inmune, células y componentes humorales, como se verá en el tercer seminario de glóbulos blancos, y también por la hemostasia, debido a que aporta células y factores solubles que son muy importantes en la protección contra la injuria o el daño vascular y para mantener la fluidez y por ende la circulación adecuada de la sangre hacia los diferentes tejidos. Eso se verá en un seminario posterior. También es muy importante en algunos sistemas de regulación, sobre todo la regulación de la temperatura y obviamente en el sistema endocrino a través del transporte de hormonas. Funciones homeostáticas, debido a que tiene mucho que ver en el equilibrio ácido-base y en el medio interno, como así también en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, como bien han visto en fisiología renal. Vamos a hablar de la hematopoiesis. Uno podría definir de manera sencilla la hematopoiesis diciendo que la hematopoiesis es la producción de células sanguíneas y no está mal. Pero tenemos que agrandarlo un poquito y agregar algunas cosas. Decimos entonces que la hematopoiesis es un proceso multiorgánico complejo para la formación de las células sanguíneas circulantes. Las células sanguíneas circulantes tienen una vida media determinada en la sangre. Vida media en la sangre significa el tiempo de permanencia en la sangre. El tiempo de permanencia más largo lo tienen los glóbulos rojos, con 120 días promedio, tiempo después del cual son removidos de la sangre. Los glóbulos blancos salen en pocas horas, llamados a sus funciones en los tejidos, lo cual no quiere decir que los glóbulos blancos terminen su vida en los tejidos, sino que la prolongan quizá un poco más. Pero hablamos de vidas medias, o sea, de cuánto recambio hay en la sangre. Es muy corto, es de horas, y por eso hay que producir mucho.
Por otro lado, las plaquetas, si no son utilizadas en el proceso hemostático, tienen una vida media de aproximadamente unos 7 a 10 días, después del cual son removidas de la sangre. Y por eso también hablamos del turnover o recambio plaquetario. Debe existir una producción mínima de células para justamente poder reponer ese turnover, ese recambio que tenemos diariamente. Para eso existe lo que se llama la hematopoiesis basal. La hematopoiesis basal tiene que permitir la formación de 3 por 10 a la 5 eritrocitos por segundo, 3 por 10 a la 4 leucocitos por segundo y aproximadamente 1 por 10 a la 11 plaquetas por día para reemplazar esa pérdida de era celular de la cual nos referíamos recién. Pero como esto no es un sistema estático, es probable que se requiera en algún momento una mayor demanda de alguna de las progenies, ya sea serie roja, blancos o plaquetas. Para eso la médula ósea tiene que ser lo suficientemente elástica para adaptarse a esa nueva demanda, mayor a la basal, y producir las cantidades de células requeridas en cuestión. Cosa que puede hacer a veces, no siempre, y obviamente va a depender de cuál es el estado funcional de esa médula ósea, si no está frenada por algo, o si hay algo que no permite que esa célula responda a esa hematopoiesis adaptativa de manera correcta, como suele ocurrir cuando faltan algunos nutrientes como vitamina B12 y ácido fólico, que después veremos por qué. Esa hematopoiesis de estrés o adaptativa permite producir una o más progenies, mayor a la basal, como bien dijimos antes, en respuesta a esa mayor demanda periférica. Fenómeno que, como repito, no es siempre posible, pero sí en condiciones normales. Antes de hablar de los distintos compartimentos celulares que forman parte de la hematopoiesis y cómo funcionan, debemos recordar algunos conceptos básicos de biología celular que se aplican también en un tejido como el medular, que es capaz de producir este fenómeno fisiológico. Recordamos lo que significa proliferación. Proliferación es simplemente la capacidad que tienen las células de estar en ciclo celular activo y dividirse por mitosis. Esto ocurre en la hematopoiesis. Hay dos fenómenos que ocurren particularmente en las stem cells, que son el de la autorrenovación y el comisionamiento o decisión de linaje. La autorrenovación es el mantenimiento de la población constante, es decir, la posibilidad de seguir produciendo células, pero a la vez repoblando, es decir, manteniendo su población constante para que no se agote la población de stem cells. Por otro lado, esta stem cell, además de repoblar, en algún momento va a tener que decidir a qué linaje sanguíneo va a ir, y a eso se llama comisionamiento o decisión de linaje, que es la elección de la serie celular. Esa elección es irreversible y está de alguna manera dirigida por algunos fenómenos genéticos predeterminados, pero también por la selección de pequeñas proteínas que se llaman factores de transcripción, que son propios de cada linaje y cuya expresión le va a dar las características a cada linaje en particular. La aparición o la expresión de algunos factores de transcripción específicos, por ejemplo de serie roja, va a suprimir a los que tienen que ver con otras series y así con las otras células sanguíneas. La maduración se refiere a la adquisición o pérdida, ganancia de determinadas funciones, determinadas características bioquímicas, organelas, etcétera, que tienen que ver con el tránsito de una serie de células desde lo más inmaduro a lo más maduro. De alguna forma, en el caso particular o el ejemplo de los glóbulos rojos, el proeritroblasto sería el precursor más inmaduro y el glóbulo rojo es la forma más madura de toda esa serie. Eso le da ciertas características y especificidad a las células, estos cambios celulares. Un glóbulo rojo es una célula que tiene forma de disco aplanado bicóncavo, que contiene hemoglobina en su interior y no tiene núcleo. Esas características le dan el nombre de glóbulo rojo. Finalmente, como en todo proceso proliferativo, y el caso de la hematopoiesis es uno de ellos, debemos tener en cuenta el fenómeno de la apoptosis. La apoptosis, que es la muerte celular, que se puede gatillar de alguna manera por algunos estímulos externos o internos,
y que es de alguna manera una muerte celular limpia, sin liberación del contenido, del contenido celular hacia afuera. Y esta muerte celular se da sobre todo en aquellas células defectuosas que tienen mutaciones que no pueden reparar o eventualmente carecen, por ejemplo, de nutrientes, como ocurre con, por ejemplo, la falta de vitamina B12 o ácido fólico. Decimos que la apoptosis es importante, que hay un cierto grado de apoptosis que siempre ocurre fisiológico, a eso se lo llama hematopoiesis inefectiva, y uno acepta de que aproximadamente entre un 10 y un 15% de toda la hematopoiesis es inefectiva, y eso es normal. Habiendo visto las definiciones y los tipos de hemopoiesis, basal y de estrés, vamos a ver cómo está organizado este sistema en diferentes compartimentos celulares de una forma bastante jerárquica y regulada. Las células hematopoyéticas propiamente dichas están dadas por las stem cells hemopoyéticas o células madre hematopoyéticas, las células progenitoras o simplemente progenitores, los precursores hematopoyéticos o simplemente precursores, y finalmente serán las células terminales que circulan en sangre periférica. Estas células hematopoyéticas, que son los actores principales, lo hacen en un escenario que está de alguna manera dirigido por algunas células en particular, que es lo que se conoce con el nombre de microambiente medular. El microambiente medular está formado por células y por una matriz extracelular que le sirve de contención, si ustedes quieren, de escenario a esas células. Son linfocitos, células endoteliales de los sinusoides, adipocitos, osteoblastos, fibroblastos, macrófagos, pericitos vasculares, nestina y leptina positivos, y también unas células particulares productoras de una citoquina que veremos después, que se llaman las CAR cells. Es importante tener en cuenta que este microambiente medular permite dar el escenario necesario como para que las células hematopoyéticas realicen hematopoiesis, que sean reguladas y que de alguna manera permanezcan en el sitio hematopoyético principal, que es la médula ósea. Porque, como vamos a ver, existen fenómenos de migración que se mantienen durante la etapa postnatal y que son más propios de la etapa embriofetal, de estas células hematopoyéticas, sobre todo stem cells o algunos progenitores, hacia la sangre, para volver posteriormente a la médula ósea para continuar con sus funciones. Vamos a hablar ahora de por qué decimos que la hematopoiesis es un proceso multiorgánico. Si vemos los gráficos, vamos a observar en el primero que existe un periodo embriofetal y un periodo a partir del nacimiento que se llama postnatal. En el periodo inicial embrionario y hasta las 8 semanas de gestación existe una hematopoiesis que se llama primitiva, que se produce fundamentalmente en el saco vitelino por unas células que migran hacia esa zona de extraembrionaria, que tiene de alguna manera, permite escapar un poco de la rigidez de los controles de proliferación celular. Y en ese saco vitelino la hematopoiesis primitiva solo produce células de la serie roja, y los eritrocitos todavía son nucleados y contienen algunas hemoglobinas que aparecen en la etapa embrionaria, que tienen cadenas que no aparecen después en la hemoglobina normal de la etapa postnatal. Una vez que desaparece el saco vitelino y comienza a partir del tercer mes a aparecer los esbozos hepáticos y del vaso, aparece una etapa que se llama hepatoesplénica, en donde el hígado toma la mayor parte de la conducción hematopoyética, particularmente lo que tiene que ver con lo mieloide, es decir, lo que no es linfoide. Ya empieza a haber producción de granulocitos, empieza a haber producción de plaquetas, empieza a haber producción de más cantidad de glóbulos rojos y ya nucleados, y con las hemoglobinas que corresponden a la etapa fetal, que como vamos a ver es esta que tiene las dos cadenas alfa y gamma, que es la hemoglobina fetal. El vaso se encarga fundamentalmente de la maduración linfoide y el timo en formación de la maduración de linfocitos T. Ya hacia el séptimo mes de la vida fetal y formada la médula ósea y su microambiente, comienza a producirse la hematopoiesis en la médula ósea, y esa hematopoiesis se mantiene de ahí en más durante toda la etapa postnatal y durante toda la vida del individuo. En la etapa postnatal,
La hematopoiesis aparece en algunos huesos, sobre todo huesos planos y del eje axial, cráneo, vértebras, esternón y costillas. Y en la primera etapa de la primera infancia, sobre todo, todavía persiste médula ósea hematopoyética en huesos como la tibia y el fémur. Destacamos que la hematopoiesis producida a partir de la etapa fetal y una vez salido del saco vitelino se llama hematopoiesis definitiva porque ya se producen todas las progenies y todas las células que después vamos a ver a partir del nacimiento. En el caso particular de los glóbulos rojos, la hemoglobina fetal hace el switch después del nacimiento a la hemoglobina del adulto, la hemoglobina en realidad posterior, que vamos a tener todos, que es la hemoglobina 1, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En esta microfotografía vemos a un preparado de médula ósea normal teñido con hematoxilina y eosina y aumentado en 400 por. Lo que vemos son las vacuolas grasas que siempre están presentes en una médula. Si observamos en ese lo que se llama el sinusoide medular, que vamos a ver ahora después que forma parte importante del microambiente medular. Observamos un grupo de células, todas muy similares, con núcleos muy redonditos y homogéneos que pertenecen a la serie eritroide. Estas series eritroide suelen estar ubicadas muchas veces cerca de los sinusoides medulares, porque son células que no son móviles. Tenemos además otro grupo de células que tiene diferentes morfologías y núcleos con muy diferentes formas, que están un poquito más alejados de los sinusoides y que pertenecen a la serie blanca, lo que en histología han visto como nidos rojos y nidos blancos. Estas células más grandes, multilobuladas, poliploides, como verán en el seminario de hemostasia, el primer seminario de hemostasia, son los megacariocitos que son el origen de las plaquetas. Podremos observar, si uno se pone a ver más detenidamente, algunas otras células que tienen que ver con el microambiente, como macrófagos, etc. Habiendo visto las diferentes células que forman parte de la hematopoiesis, vamos a hablar de la primera de ellas, dentro de las células hematopoyéticas propiamente dichas, que son las stem cells. Las stem cells, o células madre hematopoyéticas, son células que se la pueden encontrar en diferentes sitios. Se la puede encontrar en el saco vitelino, en el hígado y vasos fetales, como así también en el cordón umbilical, en la etapa embriofetal. También se la encuentra, de hecho, en médula ósea, durante la última etapa fetal y durante toda la vida postnatal. Y también se la puede encontrar en sangre periférica. Esto de la migración hacia diferentes órganos, esta migración de ida y vuelta, de ser células que van hacia la sangre desde los sitios hematopoyéticos y vuelven al sitio hematopoyético después, es un fenómeno que se mantiene durante toda la etapa postnatal. No se sabe cuál es el motivo, si es para utilizarlas en caso de que las requiere algún tejido periférico o simplemente es un remedio de lo que ocurre en la etapa embriofetal y que es un fenómeno que estas células retienen. Pero la migración es importante porque se puede utilizar, por ejemplo, en los trasplantes de médula ósea, si uno de alguna forma lo que hace es dar medicación para poder hacer que las células hematopoyéticas salgan en masa a la sangre, recolectarlas e infundirlas a un donante que las necesita. Vamos a ver algunas características que vemos en este gráfico sobre las stem cells. Son células indiferenciadas que retienen aspectos embrionarios. Esto significa que son células que son capaces de expresar una gran cantidad de factores de transcripción y de genes en un bajo nivel, de tal forma que eso las transforma en células con capacidad de producción de todas las progenies hematopoyéticas. Por eso se las llama pluripotentes. Las células stem son pluripotenciales. La mayoría de estas células se encuentran en etapa G0 de no ciclo, en estadio aquiescente en los nichos hematopoyéticos que después veremos, mientras que solamente un 5% de estas células se encuentran en forma activas en ciclo celular, o G1. Fíjense que representa un porcentaje muy bajo de las células medulares, aproximadamente un 0,04%. Son células que no pueden ser reconocibles morfológicamente y hay que hacer técnicas especiales para poder ubicarlas, y además son pocas, pero son la cantidad suficiente como para asegurar una hematopoiesis, como después veremos. Son células que tienen una alta capacidad proliferativa, pero no porque proliferen mucho, sino porque pueden proliferar cada vez que se requiera su proliferación. Y eso les permite
ante la eventualidad de una disminución importante de las células hematopoyéticas en una médula ósea, reconstituir o repoblar esa médula ósea en el corto y en el largo plazo. Es decir, que tienen una extensa capacidad proliferativa. Por otro lado, ya vimos que estas células tienen la capacidad de autorrenovación y de comisionamiento, es decir, mantener su población constante a pesar de comisionarse. Finalmente, en estas últimas dos flechas, observamos que las células STEM van a comisionarse y una vez que se comisionan, van hacia progenitores mieloides comunes y progenitores linfoides comunes. El progenitor mieloide común, lo veremos cuando hablemos de progenitores, se refiere a lo que tiene que ver con granulocitos, eosinófilos, monocitos, mastocitos, basófilos y megacarocitos, mientras que los progenitores linfoides se refiere a los linfocitos T y NK y B. Bueno, vamos a hablar ahora de los nichos hematopoyéticos que tienen mucho que ver con la fisiología de las stem cells. Inicialmente, fueron definidos como un sitio anatómico definido en el que las stem cells pueden ser mantenidas y comisionarse hacia progenitores más maduros y ya de alguna manera restringidos a alguna línea. Pero a su vez es un espacio restringido que limita el número de células que lo ocupan, de tal modo que si una stem cell quiere ocupar ese nicho, debe salir otra para que la que quiere ingresar ingrese y quede adherida. Desde el punto de vista funcional y topográfico podemos distinguir dos tipos de nichos. Tenemos el nicho endostal, que representa el 80, que constituye o que tiene el 80% de las stem cells que están en estos nichos, mientras que tenemos un segundo nicho, que es el nicho que se llama vascular, que representa el 20% restante. Los nichos endostales están cerca de esta línea de osteoblastos, que vamos a ver que son importantes, y de alguna manera tienen un contenido que no es demasiado alto en oxígeno, ¿sí? En determinadas zonas particularmente, y después tenemos el otro, que es el nicho vascular, en donde las cantidades de oxígeno son mucho mayores, que permite a las células tener otro tipo de funcionamiento, como veremos después, sobre todo la de estar activas, proliferar y comisionarse y seguir el camino hematopoyético de cada línea. Esto es el corte transversal del hueso que muestra justamente cómo están distribuidos estos dos nichos. El más periférico es el nicho endostal, el más cercano a la vena central es el nicho vascular. Bueno, vamos a ver entonces ahora cuáles son las relaciones entre ambos nichos, el nicho endostal y el nicho vascular. La parte de la izquierda del dibujo representa el nicho endostal, pobre en oxígeno, ¿sí? Y rico en calcio. La parte derecha representa la porción del nicho vascular. Vamos a observar que tenemos, en el caso particular del nicho endostal, los osteoblastos que forman parte de esa capa interna del endostio, pero también vamos a observar algunas células del microambiente, adipocitos, condrocitos están graficadas acá, algún macrófago. Observamos también el sinusoide medular, que tiene adherido una célula que se llama pericito perivascular, que es nestina positivo y que está inervado por una fibra del sistema nervioso simpático y una célula cercana o pegada a la fibra que se llama célula de Schwann, que tiene mucho que ver con la producción de algunas citoquinas. En el medio de todo este grupo celular se encuentra esta célula, que es la célula stem cell o la stem cell hematopoyética, que se encuentra en estado quiescente. Observamos algunas cosas que son interesantes en esta parte del gráfico. Primero, la célula stem está adherida a los osteoblastos del endostio y al pericito perivascular por una serie de moléculas, entre las cuales destacamos la angiopoyetina 1, BCAM1 o molécula de adhesión vascular, celular 1, y una citoquina bastante especial que se expresa sobre todo en la membrana y menos en la fase soluble, que se llama stem cell factor o factor de stem cells. Todos estos establecen uniones con receptores complementarios, particularmente el stem cell factor tiene un receptor en la célula stem que se llama c-KIT, que pertenece al tipo 2 de receptores de citoquinas que después veremos. Las células stem están pegadas a los osteoblastos a través de estos receptores
que llaman CAMs, o moléculas de adhesión celular o caderinas, que permiten mantener firmemente unida a la célula. La célula que está acá va a recibir una serie de estímulos. Algunos provienen de las células de Schwann, como este que se llama TGF-beta o factor transformante del crecimiento beta. Otros provienen del hígado, como la trombopoyetina. Y también hay algunas otras citoquinas, como el stem cell factor, que funciona como una molécula que le da sobrevida, inhibe la apoptosis y la mantiene en etapa quiescente. La más importante, o de alguna manera la molécula más importante que tiene que ver con la quiescencia de esta célula stem, primero son las bajas concentraciones de oxígeno y por otro lado la producción de este TGF-beta, que como vamos a ver es un pan inhibidor, es decir, un inhibidor de todas las líneas celulares en el caso de la hematopoiesis. La célula anestina positiva produce unas pequeñas cantidades de lo que se llama CXL12. La CXL12 es lo mismo que el SDF1-alfa, o sea, el factor derivado del estroma 1-alfa, que lo que hace es una molécula de atracción y homing, es decir, que permite atraer a las células y que aniden, hagan homing o anidamiento en este nicho endostal, manteniendo en bajas concentraciones el estado quiescente o durmiente de estas células. Cuando los niveles de oxígeno aumentan y nos acercamos al nicho vascular y los niveles de calcio disminuyen, pasamos a este segundo escenario, en donde la célula stem ya no va a estar ligada al endostio, va a permanecer unida al pericito, anestina positiva, también inervada por la fibra del sistema nervioso simpático, pero que de alguna manera va a mantener el estímulo, que después veremos cuando hablemos de lo que ocurre durante el día y durante la noche, sobre este pericito. Se sigue produciendo CXL12, siguen las uniones que existían para stem cell factor, angiopoyetina 1, BCAM1, de la célula stem que ahora está activa, proliferando, y aparece una célula que no estaba en el nicho anterior, que es esta carcel. La carcel es una célula reticular que produce grandes cantidades de esta citoquina de atracción y homing que se llama CXL12 o SDF1-alfa, que tiene que ver con mantener la actividad de esta célula que ya justamente está activa y que puede proliferar, madurar y comisionarse hacia un progenitor. De este modo, la stem cell cumple el ciclo de salir del estado durmiente al estado activo o G1. El macrófago central también es capaz de producir el estímulo de esta célula de la anestina positiva y producir angiopoyetina 1 para poder generar mayor cantidad de uniones y de esa forma potenciar un poco todo este mecanismo.